Yo quisiera preguntar, ¿cuántos de los que están acá han escuchado hablar de una embarcación que hace muchos años atrás, muchos años, y seguramente ninguno de los que están acá habían nacido, eso es un hecho, y me refiero a el Titanic. ¿Han escuchado hablar del Titanic? ¿Sí? Una historia verídica que es muy, muy conocida, ampliamente tratada a través de libros, pero a través de una película también. Yo no sé cuántos vieron esa película, una película un poco extensa. En su momento fue muy famosa, una película que fue muy costosa y que le fue muy bien cuando fue estrenada. Entonces, esa película retrata ese episodio en donde esa gran embarcación, llamada Titanic, zarpó y a través de las palabras del dueño de la embarcación escuchamos cuál era la inspiración y lo que había en el corazón de ese varón respecto de su creación, ¿no? de su mayor inversión. Ustedes saben muy bien lo que dijo. Para los creyentes es muy significativo, porque de alguna manera podemos decir que no hay nada, absolutamente nada, que esté en esta tierra que no esté controlado por la mano de Dios, ¿cierto? El dueño de la embarcación dijo: nadie podrá destruir y hundir este barco, ni siquiera Dios, ¿verdad? Y todos sabemos lo que le sucedió al Titanic, ¿cierto? Mientras iba cruzando el Atlántico, se encontró con lo que hoy conocemos como un iceberg del que no se sabe mucho, no hay mucha información respecto de esa gran columna de hielo que produjo tal daño en el Titanic que la terminó hundiendo. Lo que sí se puede llegar a concluir de que no era un iceberg pequeño para hacer esa cantidad de daño en el barco que finalmente terminó por destruir esa embarcación. Murieron miles de personas, solo algunos pocos lograron sobrevivir y por testimonio de ellos, por lo que han podido contar, se puede hacer cierta deducción de cuáles eran las características de ese iceberg. No sé cuántos de los que están acá han estado cerca de un iceberg. No sé si algunos de ustedes han estado en el extremo sur y han llegado hacia alguna de estas columnas de hielo que son impresionantes. Creo que los chilenos conocemos muy poco acerca de ello. Creo que los extranjeros conocen mejor el sur que nosotros mismos, ¿cierto? Pero sin duda que estar cerca de una de estas columnas de hielo debe ser realmente increíble. Se piensa que este iceberg tenía una dimensión sobre el nivel del mar de unos 30 metros aproximadamente. Para hacernos una idea, pastor, ¿cuántos metros tenemos de aquí hasta el fondo? ¿Serán unos 30? ¿Un poco menos? 25. Ya. Para hacernos una idea, unos 5 metros más del largo de este templo. ¿Ya? Entonces sí, efectivamente tenía una dimensión importante que era visible. Sin embargo, lo que no podían ver, lo que estaba debajo del agua, era mucho más que esos 30 metros. Sin ir más lejos, se piensa que ese iceberg tenía un peso aproximado de 200.000 toneladas. Y proporcionalmente, para aquellos que han estudiado los icebergs, estas columnas de hielo que flotan en el mar, se piensa que lo que se puede ver es solamente el 10% del tamaño real. Es decir, la mayor proporción del iceberg está debajo de la superficie del agua. Y miren, saben que esto fue tan providencial que es muy probable que ese iceberg se haya desprendido desde Groenlandia. Estamos hablando del extremo norte, del polo norte. Y en la medida que esas columnas de hielo van avanzando hacia el centro, se van alejando del extremo norte, se van derritiendo y van perdiendo ese gran tamaño con el que comenzaron, y muy pocos de ellos lograban llegar hasta la ruta de este gran barco llamado Titanic. Pero por la providencia de Dios, eso sucedió. Y finalmente ese barco se terminó hundiendo.
Cuando vamos delante del Señor, podemos distinguir una serie de elementos y de áreas de nuestra vida que son evidentes para los demás. Podemos mostrarnos tal como somos, estando al otro lado de esa puerta, como adentro de este templo, mientras estamos juntos, podemos mostrar, si se quiere, algo así como el 10% de lo que realmente somos. Hay una profundidad en nuestro corazón que no es posible que los demás puedan observar, pero sin duda que Dios conoce. Y en nuestro caminar cristiano, por la ayuda del Señor, vamos siendo transformados y experimentamos cambios. ¿Cuántos de los que estamos acá, cuando llegamos a los pies de Cristo, le pedimos a Dios, Dios, yo quiero cambiar, quiero que mi vida sea transformada? Y se lo pedimos constantemente al Señor, tal vez con mayor convicción o con mayor fuerza cuando llegamos a Cristo, ¿cierto? Y le decimos, necesitamos, Dios, que nos hagas de nuevo, haz de mí un odre nuevo, que el alfarero pueda una vez más con sus manos darnos la forma que Él espera que sus hijos tengan. Pero sin duda que en la medida que avanzamos en nuestro caminar cristiano, vamos acertando en muchas ocasiones, tenemos cambios que son consistentes en el tiempo, pero muchos otros no son como quisiéramos. Y en algunas áreas de la vida avanzamos 3 pasos, pero retrocedemos 2 y nos cuesta permanecer. O me pasa a mí nomás, querida iglesia. Nos cuesta. Es un desafío, lo decía nuestro hermano que trajo hoy día a sus amigos. Es difícil. Y no hay una promesa asociada cuando nos acercamos al Señor, de que nos irá bien en todo y que todas las piezas ocuparán su lugar automáticamente. Somos desafiados. Nuestra fe es probada. Y cuando pensamos en nuestra historia, y si quisiéramos hacer un recorrido por nuestro caminar en el Señor, podríamos pensar que hay aciertos, que hemos encontrado la victoria de parte del Señor, y nos gozamos con eso. Yo antes era esto y esto, pero cuando conocí a Cristo, ahora soy esto otro. Eso debemos buscar, ¿no? Parecernos cada vez más a Cristo. Por tanto, naturalmente medimos nuestros triunfos en el Señor. Y damos gracias al Señor por eso. No son mérito nuestro, es la obra de Cristo en cada uno de nosotros. Entonces, hay cambios que son evidentes, pero también hay cambios que son profundos y de los que permanentemente estamos pidiendo al Señor, rogando a Dios, Dios, trae a mi vida cambios profundos. Porque hay cambios que son superficiales, que están sobre el nivel del mar y que todos los pueden ver. Seguramente tú puedes ver la vida de tus queridos hermanos en esta congregación y hasta tal vez se lo has comentado. El Señor te ha cambiado. Eres distinto. Tu semblante es diferente de cómo estás ahora cuando recién llegaste al Señor. Y son, en efecto, esos cambios profundos que Dios espera que podamos experimentar. Porque serán esos cambios profundos los que nos ayudarán a permanecer en Cristo. Ahora debemos lidiar con un corazón engañoso. Un corazón que nos confunde, que nos engaña, que nos hace creer que está todo relativamente bien y que podemos descansar en lo que el Señor ya ha hecho. Pero la invitación para esta mañana, mis queridos hermanos, es a ir más allá. Que el Señor pueda obrar en nuestro corazón y pueda provocar esos cambios profundos. ¿Cuántos quieren tener cambios profundos en su vida? Yo quiero tener cambios profundos en mi vida. Yo los necesito.
Y usted podrá pensar, bueno, el pastor sirve al Señor, deberá tener algunas cosas mayormente resueltas. Y lo cierto, mis queridos hermanos, es que yo necesito, al igual que usted, que Dios haga cambios profundos en mí. Ahora lo importante es poder reconocer que somos frágiles y somos necesitados de Dios. Y es que constantemente lidiamos con el fracaso. Cuando nos proponemos cambiar, cuando buscamos esos cambios profundos, también lidiamos con el fracaso. ¿Cuántas veces hemos buscado que hayan cambios en nuestra vida? Lo logramos ocasionalmente, pero resulta que terminan siendo cambios temporales. Y al pasar el tiempo, volvemos una vez más a esos mismos hábitos que no agradan al Señor. Pero ¿sabe que hay una diferencia en el corazón de aquellos hijos de Dios que fracasan? Y escuche esto, los fracasados son el tipo de personas que Dios busca. Porque los fracasados saben instintivamente cómo abrir las ventanas del corazón para recibir ayuda. Necesitamos la ayuda del Señor para experimentar estos cambios en los que hemos fracasado. Cambios profundos. Yo les quiero invitar a ir a un pasaje de las Escrituras en Mateo, el capítulo 26, y vamos a ver cómo varones que podemos estudiar en la palabra del Señor, hijos de Dios, también fracasaron. Y en este arduo desafío de seguir a Cristo, pensando en los discípulos, y en el contexto de lo que estos días conmemoramos, estos días en donde la pasión de Cristo se hace evidente, cuando va a la cruz del Calvario, sus discípulos estuvieron cerca de él. Vamos a leer en Mateo 26, desde el verso 38 al 44. Tiene por título Jesús ora en el Getsemaní. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no os entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Nos encontramos con discípulos que estaban cerca de Jesús en la intimidad, mis queridos hermanos, en el huerto del Getsemaní, en esas horas previas, y Jesús se los dice, literalmente en el primer verso que acabamos de leer, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Y le pide algo muy sencillo a sus discípulos, quédense conmigo, acompáñenme, oren por mí. ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? ¿Se quedaron dormidos una vez, una segunda vez y aún una tercera? Yo no sé si tú has pensado y te has puesto en los zapatos de estos discípulos, o las sandalias, para ser más exacto. Tal vez has dicho, yo jamás hubiese dormido en ese contexto. Hubiese estado atento a lo que Jesús necesitaba. Pero había también un corazón de carne en esos varones. Y se durmieron en 3 ocasiones. Y los discípulos sabían lo que había de venir. Tal vez no lo entendían a cabalidad como hoy nosotros por la revelación de la palabra de Dios. Pero ellos sabían lo que estaba experimentando Jesús en ese contexto. Y podemos ver las reales motivaciones en el corazón de esos discípulos. Tal vez simplemente
Buscaban estar con Jesús cuando había evidencia de su poder, cuando Jesús estaba gozoso, cuando hacía milagros. Pero cuando había que orar en el secreto, aún de noche, los discípulos tenían motivaciones distintas. Solo buscaban descansar. Podemos ver en este mismo contexto, y sin ir a la palabra del Señor para leerlo, cómo fracasaron también. Y uno de ellos en particular en traicionar a Jesús. Uno de ellos le entregó por 30 monedas. ¿Cuál era la verdadera motivación en el corazón de ese discípulo? 30 monedas de plata. Eran aquello que estaba sobre el agua. Pero lo que estaba debajo de la superficie, lo que tal vez nadie más podía ver, era un corazón interesado, un corazón traicionero. Habían también algunos discípulos que en ese mismo contexto, mientras Jesús daba indicaciones de lo que habría de venir, discutían quién de ellos sería el primero. ¿Quién sería el líder del grupo? La Biblia nos dice que entre ellos discutían. 2 de ellos lo hicieron evidente y le dijeron a Jesús: queremos ocupar la derecha y la izquierda cuando estés en tu trono. Pero sin duda que habían motivaciones en su corazón, en ese 90% del iceberg, que nadie podía ver, que buscaban ser reconocidos, tener un liderazgo y, sin ir más lejos, reemplazar a Jesús cuando Él ya no estuviera. Vamos a Hechos, el capítulo 8, y vamos a ver la experiencia ya no de un discípulo de Jesús, de un hombre común y corriente, pero que del mismo modo fue probado y evidenció aquello que realmente había en su corazón. Hechos capítulo 8, vamos a leer desde el verso 4. En este contexto, la iglesia experimentando, después del Pentecostés, experimentando estos primeros aires de persecución, eran esparcidos y llevaban la palabra a todos los rincones en donde eran llevados. Y en esta ocasión, Samaria. Capítulo 8 de Hechos, verso 4, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado, ¿cuál es su nombre? Simón. Vamos a poner atención en este varón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiese el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el mismo poder.
para que cualquiera a quien yo pusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Es interesante ver la experiencia de este hombre llamado Simón. Y vemos cómo hay una conversión de manual. Llega el Evangelio a Samaria y el pueblo es tocado por el Evangelio del reino de Dios. Hay conversión por doquier. Las almas perdidas encuentran salvación en Cristo. Felipe llevó el mensaje y hubo salvación en Samaria. Y este varón llamado Simón no quedó exento de aquello. La palabra del Señor nos dice que él estaba con Felipe y él también recibió a Cristo, bajó a las aguas del bautismo. Entonces, mis queridos hermanos, podemos ver cómo la vida de este hombre tuvo un cambio. Y seguramente la gente le podía observar y distinguía en él cómo él pertenecía a este grupo de hombres y mujeres que habían encontrado salvación por el evangelio predicado ahí en Samaria. La palabra lo dice, el verso 13, también creyó Simón mismo. Y recuerden que él tenía un rol que estaba lejos de la voluntad de Dios. Él se dedicaba a la magia, tenía el centro de atención. En Samaria era un hombre conocido y la gente creía que era el poder de Dios que le daba autoridad a él para hacer y deshacer. Entonces, un hombre reconocido, un hombre que tenía distinción, la gente lo seguía, se impresionaban por lo que él hacía. Probablemente aplausos había por doquier para este varón. Entonces, cuando llegaron estos otros apóstoles a colaborar en ese trabajo, la iglesia estaba creciendo en Samaria, y llegaron entonces otros 2 apóstoles que vinieron a echar una mano, trayendo la bendición del derramamiento del Espíritu Santo, oraban por la gente y eran llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué ocurrió en el corazón de este varón? Se encendieron sus ojos y sus ojos descubrieron que había mayor poder en lo que hacían estos hombres. El Espíritu Santo se derramaba en aquel entonces. Y por la imposición de manos de estos apóstoles ocurrían milagros. Algo especial había en ellos y Simón lo quería. Y podemos ver por el relato que Simón no tuvo un reflejo distinto que probablemente poner su mano en el bolsillo y pensar: esto yo lo tengo que tener. Yo también tengo que tener de este poder que tienen estos 2 varones. Y lo que hizo él fue: bueno, yo lo tengo que comprar. Tal vez un comprador impulsivo. Pero cuando pensamos en la profundidad del corazón de este varón, en eso que estaba oculto aún, lo que estaba debajo del agua, era su mayor deseo por ser reconocido. En el corazón de este varón, aún habiendo ya recibido a Jesús en su corazón y encontrado salvación en Cristo, en su corazón había un hambre insaciable por recibir esos aplausos que antes recibía. Y vemos la respuesta de Pedro. Usted conoce bien a Pedro. Los mandó a comprar pan, en buen chileno. Entonces Pedro le dijo en el verso 20:
tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Hermanos, estamos claros que así no es, ¿verdad? Es solo la gracia de Dios que se derrama sobre sus hijos. No tienes tú parte ni suerte en este asunto. Y ponga atención en estas palabras de Pedro. Porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y mis hermanos, él había experimentado la salvación recientemente. Y para Pedro muy probablemente no haya sido un misterio. Simón estaba con Felipe, probablemente era uno de sus ayudantes, un hombre que tenía liderazgo. Recordemos, un hombre reconocido en su entorno. Pero Pedro, con esa lengua afilada y con muy buena puntería, tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios, si quizás te sea perdonado, ¿el pensamiento de qué? ¿De su mente? El pensamiento de tu corazón. Aquí, mis queridos hermanos, el apóstol Pedro apunta directamente al corazón de este varón. Al mismo corazón engañoso que evidencia este varón llamado Simón y que tanto tú como yo nos prueba, nos engaña. Y a lo mejor tú pensarás, esto es para los de afuera, para los que no han encontrado a Cristo todavía. Pero la palabra del Señor viene a nuestro corazón esta mañana, aquellos que hemos alcanzado salvación, pero que aún nuestro corazón no es recto delante del Señor. Por tanto, mis queridos hermanos, la invitación de parte del Señor en esta mañana es a tener en efecto un corazón recto, delante de Dios. Mis queridos hermanos, y tomando la ilustración que les comenté en un comienzo, ese iceberg que probablemente se veía inofensivo, que solo tenía 30 metros y en comparación con la dimensión de esa gran embarcación, no había aparentemente riesgo en aquello. Pero lo que estaba oculto debajo del agua representó la destrucción total para esa embarcación. Y es que, mis queridos hermanos, a veces equivocadamente nos concentramos en aquello que los demás pueden ver, en cuál es la opinión que los otros tendrán de mí. ¿Qué opinará el pastor de mí? ¿Qué opinarán mis amigos de la iglesia? Y en efecto, es importante dar buen testimonio, sin duda. Pero olvidamos la importancia que hay en que nuestro corazón, aquello que no es posible que los demás vean y que solo el Señor conoce, sea recto delante de Dios. Y hoy hay una oportunidad para todos quienes estamos aquí, mis queridos hermanos, de manera que Dios pueda traer cambios profundos para nuestro corazón. Y ese iceberg que produjo un daño terrible y que lo trajo lo que estaba oculto. El daño en esa embarcación fue en el casco que estaba debajo del agua. Y hoy el Señor está tocando la puerta de tu corazón y trae una advertencia. Pon tu corazón como una radiografía contra luz y pídele al Señor esta mañana. Dile: Señor, yo me identifico con estas palabras, no sé si tú, he buscado incansablemente ser transformado. He experimentado cambios, pero tal vez, Dios, he vivido en la mera superficialidad. Hoy día, Dios, necesito cambios profundos en mi vida. Te invito a que puedas inclinar tu rostro, mi querido hermano, mi querida hermana.
puedes tener un tiempo para orar al Señor. Y en una actitud de humildad, en una actitud de sencillez de corazón, hoy podamos identificarnos con el tipo de fracasados que Dios busca. Los fracasados son el tipo de personas que Dios busca, porque los fracasados saben instintivamente cómo abrir las ventanas del corazón para recibir ayuda. Hoy puedes abrir las ventanas de tu corazón y decirle al Señor con humildad: te necesito, te necesito. Trae un verdadero cambio a mi vida. Y esta invitación es para ti que tal vez conoces al Señor hace tanto tiempo. Esta invitación es para ti que sirves a Dios, que estás expuesto. Pero también esta invitación es para ti que tal vez estás recién oyendo acerca de Jesús. Hay una oportunidad para ti también esta mañana. Y que Él venga a cambiar tu vida, que venga a cambiar tu entorno, que puedan ser reemplazadas las motivaciones de tu corazón por el corazón y la mente de Cristo. Es una oportunidad para la iglesia esta mañana de ir a esas aguas profundas, a buscar aquellas cosas que están ocultas, que tú conoces muy bien y de las que Dios quiere obrar en esta mañana. Él quiere traer una intervención divina. Y es que a través de nuestros propios esfuerzos fracasamos. Cuando queremos solucionar los temas de nuestro corazón por nuestra cuenta, fallamos una y otra vez. Pero en Cristo, nuestro Redentor, y a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario, encontramos perdón. Encontramos un nuevo tiempo, una nueva oportunidad. Te quiero invitar que puedas pasar hasta acá adelante y busquemos juntos al Señor.